sobre la experiencia de aprendizaje. Ya la clase, como le digo, el día miércoles ya hablamos sobre esto. Voy a tratar de recapitular rápido. Se les había alcanzado un esquema sugerencial. Siempre los esquemas, ya desde que aparece el enfoque por competencia, son sugerenciales, pero tienen que estar los elementos mínimos. Aquí la parte de situación significativa es muy importante, ¿no? ¿Y de dónde sale esto? Habíamos dicho de la programación anual. Entonces, para hacer la programación anual, también se les alcanzó el esquema donde ustedes tienen que elaborar las 8 situaciones significativas para el año, ¿no? Una situación significativa para cada experiencia de aprendizaje. Entonces, habíamos dicho, nuestra situación significativa para esta primera experiencia de aprendizaje va a ser lo que está enfatizando la parte de irresponsabilidad, ¿no? Que se da por la situación de la irresponsabilidad. Suceden muchos problemas en la institución educativa. No llevan sus almuerzos en este caso en mi colegio, porque estoy haciendo el ejemplo de mi colegio, no llevan su almuerzo. Los estudiantes somos jornada escolar completa y no llevan, ¿no? No cumplen con las normas de convivencia. Hay pérdida de celulares, se pierden propinas, denota que hay falta de valores, ¿no? Pese a que conocen los valores, pero no la practicamos, ¿no? Entonces conocemos todos. Entonces hay incumplimiento también en llevar las loncheras en el caso de primaria, aunque poco, menos incidente, pero sigue habiendo. Y todo esto lo hemos atribuido a una irresponsabilidad. Y también los bajos resultados de rendimiento también es importante, ¿no? Que hemos sacado del diagnóstico. Entonces esto es de repente un poco más de responsabilidad, se va a mejorar mucho de estos problemas. Entonces trabajamos tratando de subir la responsabilidad, practicar la responsabilidad. Ese va a ser la situación significativa para el mes de lo que es marzo, y esto va a terminar el 14 de abril, ¿no? Del 20 de marzo al 14 de abril. ¿Por qué de 20 de marzo? Porque la primera semana, hemos dicho, va a ser evaluación diagnóstica. Aquí en el propósito, hemos dicho que el propósito de aprendizaje viene a ser el estándar, la competencia, los desempeños precisados, los criterios de evaluación. Y habíamos visto, esto lo estoy contando por experiencia, de que en ciencia y tecnología vamos a empezar a planificar nuestra experiencia de aprendizaje desde la competencia explica. ¿Por qué razón? Porque la competencia explica tiene contenidos temáticos, ¿ya? Mientras la competencia indaga y la competencia diseña no tiene contenidos temáticos. Entonces, ¿quién le va a dar esos contenidos temáticos? La competencia explica. Por esa razón, les había dicho que iniciamos a planificar por la competencia explica. Y la estructura nos pedía que en la primera columna copiamos y pegamos de nuestro cartel, que también se les ha alcanzado, ¿no? Cartel de competencias, capacidades y desempeños que tenemos para todos los grados. Copiamos, y en el ejemplo yo estaba haciendo para segundo grado, ¿no? Entonces, en la primera copio el estándar, ¿no? Que también ya todos conocen. Y tiene una finalidad. ¿Para qué sirve el estándar? ¿Por qué pongo aquí el estándar? Porque me va a servir para hacer la evaluación del aprendizaje. Y aquí también habíamos recordado que existen dos tipos de evaluación. Ya, dos tipos de evaluación. La evaluación del aprendizaje, que se hace con el estándar, y la evaluación para el aprendizaje, escuchen bien, es otro tipo. El para el aprendizaje se hace en base a los criterios de evaluación que vamos a planificar en la experiencia de aprendizaje, ¿ya? Entonces, esas dos, ¿no? Claramente, que no se les olvide, la evaluación del aprendizaje, que se evalúa poniendo calificativos C, B, A, D, se realiza cada fin de periodo. También pueden hacerlo al finalizar una experiencia, pero la norma nos dice de recomendación cada fin de periodo, es decir, al finalizar el primer bimestre, por ejemplo, cada bimestre, ¿no? Entonces, eso se hace en base al estándar, ¿ya? Al estándar. Entonces, ¿y cómo se evalúa? Escoges las evidencias más relevantes de la experiencia, de dos experiencias, y comparas con el estándar. Aquí el estándar, si cumple con todo este estándar, que hemos puesto aquí el estándar,
le vas a poner calificativo A porque ha logrado la competencia. Pero si cumple con una pequeña parte del estándar, su calificativo viene a ser C, está en inicio. Si cumple siquiera, me parece una apreciación que cumple con casi la mitad del estándar, le pondré un calificativo B. Entonces la evaluación de este estándar se hace con calificativos. Eso que quede claro. Para eso se pone el estándar. Ponemos el estándar. A la segunda columna, colegas, nos están pidiendo la competencia, el nombre de la competencia y las capacidades para que vean. En este caso, por ejemplo, la competencia explica, tiene dos capacidades, ¿no? El que debe comprender y usar conocimientos sobre los seres vivos, ¿no? Y la otra capacidad viene a ser que evalúa las implicancias del saber y el quehacer científico, ¿ya? Estas dos capacidades que se trabajan al trabajar esta competencia, siempre vamos a trabajarlo. Entonces, ¿cómo vamos a evidenciar que comprende los conocimientos? Cuando explica, cuando el estudiante lo va a explicar, ¿ya? No, si lo explica es que está comprendiendo y usando conocimientos. Y cuando evalúa las implicancias, cuando ya pone una posición, cuando el estudiante logra decir, yo opino, yo digo que es así, se pone una postura, da una idea crítica, ¿no? Entonces es muy importante, por eso que el estudiante explique y ponga también su posición, su argumentación. Cuando llega a argumentar algo, está evaluando la implicancia del quehacer científico, ¿no? Porque dice, yo argumento, es por esto, que la enfermedad se da por esto, argumenta. Entonces eso tiene que darse en la clase. Entonces esas dos capacidades se tienen que trabajar. De nuestro cartel de desempeños escogemos la que más se pueda trabajar. Y habíamos dicho que dentro de los problemas por falta de responsabilidad había que nuestros estudiantes no llevaban almuerzo. Entonces podíamos trabajar lo que es la función de nutrición. Y habíamos escogido de todos los desempeños de la competencia explica, y habíamos visto una que se ha escogido, ¿no? Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras que han desarrollado los seres unicelulares y pluricelulares para realizar la función de nutrición. Ese es el desempeño que vamos a trabajar. Y ahora, ¿por qué solo escojo uno? ¿Por qué no más? Porque este desempeño tiene el contenido temático, función de nutrición. ¿En qué función de nutrición? Quiero en unicelulares y pluricelulares. Y tiene pues un contenido temático amplio, es suficiente para poder trabajarlo. Hasta ahí hemos usado nuestro cartel de desempeños. Ahora hay que precisarlo. ¿Cómo lo precisamos? Lo precisamos precisando los contenidos temáticos que vamos a trabajar. ¿Y de dónde salen esos contenidos temáticos? Hemos dicho, sale de nuestro texto escolar. Recuerden que es obligatorio trabajar con texto escolar. Aunque nuestro texto escolar, colegas, faltan algunos contenidos temáticos que nos hablan en los desempeños. En el caso de que un desempeño yo he elegido y no hay en el texto escolar, en ese caso busco información en otro lado o en otro texto, ¿no? Y tengo que darles la información. Pero en la mayoría de los desempeños vas a encontrar en el texto escolar. En este caso, como es función de nutrición, voy a comenzar, de hecho, con ayuda del texto, qué contenidos temáticos en el texto, y comienzo a poner, ¿no? Aquí lo estoy precisando. Dentro de esto voy a trabajar, explica las biomoléculas que intervienen en la nutrición. ¿De dónde estoy sacando este contenido temático? Del texto escolar. Voy a trabajar también, explica sobre los carbohidratos, almidones, azúcares que dan energía. Sigo sacando, ¿no? Voy a trabajar, explica sobre los lípidos o grasas y las funciones que cumplen. Voy a trabajar sobre, explica las proteínas. Explica procesos de nutrición en las células. Todos esos contenidos temáticos voy a trabajar. Así voy programándome, voy planificando con ayuda de mi texto escolar. Y aquí también podría yo poner, como es parte de la nutrición, también puedo poner el otro desempeño, ¿ok? ¿No?
describe cómo a través de los procesos de fotosíntesis y respiración se produce la energía que la célula utiliza para producir sustancias orgánicas. Ese es otro desempeño que está en el cartel de desempeños. Y aquí, igual de mi texto saco, que es la fotosíntesis, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la fotosíntesis? Entonces voy precisando estos desempeños. Es así como yo trabajo. Una vez que ya he precisado estos desempeños, he aclarado. Entonces, ¿con qué se precisa? Con los contenidos temáticos. Muy bien. Claramente, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es, al siguiente es poner los criterios de evaluación. ¿De dónde salen estos criterios de evaluación? Van a salir de los desempeños precisados. Y habíamos dicho, el desempeño precisado le agregas dónde va a explicar. Por ejemplo, aquí explica las biomoléculas que intervienen en la nutrición. ¿Dónde va a explicar? Entonces yo le voy a poner, le agrego dónde, en una infografía, ¿no es cierto? En una infografía. Si yo digo que es en una infografía, ya se convierte en criterio de evaluación. Y muchas veces los desempeños precisados ya son criterios de evaluación. Entonces, copio estos, hemos dicho, habíamos copiado estos desempeños precisados y comenzamos a convertirlos en criterios de evaluación. Explica sobre los carbohidratos, almidones, azúcares que dan energía. Le agregamos ¿cómo? Con ayuda de un papelógrafo. Con ayuda de un papelógrafo. Así de simple lo hago, ¿no? Entonces le estoy aumentando, ¿no? Con ayuda de un papelógrafo, que le estoy aumentando, eso le ayuda a convertirse en criterio de evaluación, porque yo lo voy a observar. En el momento que explique, y ahí está el papelógrafo, y voy a ver si lo está explicando adecuadamente. Y a continuación, habíamos dicho, ya de aquí sale la evidencia. En este caso, la evidencia, ¿qué va a ser? De aquí, la infografía, ¿no? Infografía. Y el otro criterio que habíamos dicho sería el papelógrafo, ¿no? Y así ustedes van poniendo. Si nos modernizamos, explica los lípidos y grasas y las funciones que cumplen en un video de TikTok. Ahora que les gustan a nuestros niños TikTok, entonces igualito le ponemos en un video de TikTok. La evidencia sería video TikTok para el TikTok. Y eso les agrada a los estudiantes, ¿no? Entonces van a explicar esa es la evidencia, el video. Veo cómo se esperan explicar. Y así van poniendo las evidencias. Y habíamos dicho, la última columna es la evaluación, ¿no? ¿Dónde vas a evaluar? Y les había recomendado, yo solo evalúo con lista de cotejos. Lista de cotejos, ¿por qué? Porque esta evaluación que estoy haciendo con estos criterios, les vuelvo a recapitular, es una evaluación para el aprendizaje. Es una evaluación del día al día que hace el estudiante. Entonces, cada uno de estos criterios va a irse evaluando día a día. Entonces, ¿eso con qué evalúo? Con observando, ¿no? Observando. La forma que me evalúo es observando. Observo lo que hace. Y lo registro en una lista de cotejos. Y esta evaluación que se realiza de los criterios de evaluación, que es para el aprendizaje o de proceso, como se dice, no se pone calificativos. Esa es la diferencia, no se pone calificativos, no se pone que tiene C, B, no. Esto se evalúa con símbolos. Y de preferencia les he dicho, yo evalúo, si veo que logra, le pongo una L de logró. P está en proceso, ya estás en proceso, hijo. Necesitas un poco de retroalimentación y vas a lograrlo, porque es día a día. Entonces, por eso que evalúo con lista de cotejos. Y la famosa rúbrica, ¿dónde entra? La rúbrica se recomienda para evaluar el estándar. O sea, al final del bimestre, lo que había dicho primerito, el estándar que estaba al primero, para evaluar este estándar se recomienda hacer rúbrica de evaluación.
porque tienes que evaluar todo el estándar. De ahí, por lógica, colegas, si estoy en el primer bimestre o la primera experiencia, no podría tener al final del primer bimestre, casi sería difícil que un estudiante tenga A, porque no creo que en un bimestre logre hacer todo el estándar. Logrará estos criterios de evaluación, pero no todo el estándar. Recuerden que estos desempeños no están desarrollando todo el estándar, solo están desarrollando parte del estándar. Ahí está la diferencia. Entonces la evaluación que día a día hacemos en la clase es una evaluación de parte del estándar. Por eso no se pone calificativo. Entonces hay personas que evalúan poniendo un chip, si están logrando. Si tienen dificultades le ponen una rayita, ¿no? Eso les va a indicar que necesita retroalimentación. Y la norma lo dice, ¿no? Una vez que hemos terminado de planificar la competencia explica, como han visto, ya tenemos contenidos temáticos. Ahora planificamos la competencia indaga. Para planificar la competencia indaga, igual forma, copiamos todo el estándar en el primer casillero. Ya saben por qué, porque tenemos que evaluar todo el estándar al final del bimestre. Y luego las competencias y capacidades. En el caso de las capacidades en indaga son varias, ¿no? Tenemos cantidad de capacidades. ¿Por qué? Porque nos indican que son los pasos del método científico. Por lo tanto, en este caso, en indaga, en los desempeños tienes que trabajar todos los desempeños. Vamos a nuestro cartel de desempeños de la competencia indaga, copiamos todos, no se puede quedar ninguno porque se trabaja todos. Esa es la diferencia. Eso sucede en CTA. Entonces, se les había dado cartel, entonces ustedes van, ahí está el cartel de indaga, y lo único que hacen es copiar todo, ¿no? Todo de lo indaga, segundo grado, copian todo. Todos los desempeños. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar toda la competencia. Y no se podría trabajar solo partecita de esta competencia. En el caso de indaga. ¿Ya? Entonces copio. Llevo a mí esto y lo pego. Está pegado todo, ¿no? Entonces, esos desempeños me están indicando ningún contenido temático, solo me están indicando los pasos del método científico. Entonces ahora lo preciso con el contenido temático. ¿De dónde saco? De la competencia explica. Entonces yo me planifico, les había dicho para ayudarse a este también, vayan a su texto de actividades. Ese texto de actividades es rico en experimentos. Y de ahí saquen los experimentos que tienen contenido temático que estamos trabajando en explica. En este caso, por ejemplo, voy a poner en la experimentación contenido de almidón en la manzana y el plátano. Entonces van a hacer un experimento y como estamos trabajando de almidones, ¿no? De carbohidratos, ellos van a experimentar a ver dónde hay más manzana, en la manzana o en el plato, dónde hay contenido mayor de almidón. Van a hacer su hipótesis, van a determinar las variables, todas las capacidades, la estrategia de experimentación, los materiales que van a usar, van a obtener datos, interpretar datos, sacar sus conclusiones, finalmente van a poder elaborar su informe de indagación. Entonces todo se trabaja, colegas. Preciso con, por ejemplo, con los experimentos que voy a hacer. Otro experimento va a ser demostración de la fotosíntesis, que también lo vas a encontrar en tu libro. Ahora, los criterios de evaluación hemos dicho que sale del desempeño. Y lo único que voy a hacer es, como los desempeños me están indicando que son los pasos del método científico, porque si ustedes lo leen, eso es, ¿no? Obtiene datos cualitativos, cuantitativos a partir de la manipulación de variables independientes, mediciones repetidas, variables dependientes, realiza ajustes a su procedimiento, bueno. Perdón, primero tiene que plantear la pregunta de indagación. Aquí no está completo, ¿no? Primero siempre va a ser la pregunta de indagación. Entonces, un criterio de evaluación va a ser que plantee, ¿no? Plantee las preguntas de indagación.
Listo. Pregunta de indagación. En su, ¿dónde? ¿Dónde va a plantar? En su planificación. En su planificación. Listo. ¿Dónde lo voy a ubicar? En la planificación. Identifica variables de indagación. Variables independientes, dependientes, intervinientes, es otro criterio. Formula hipótesis, estableciendo relaciones causalidad, es otro criterio, así. Todos los pasos del método científico va a elaborar. ¿Va a trabajar todo eso? Sí. Si no, no podría hacer la indagación. Finalmente va a terminar en elaborar su informe de indagación. Como ven, la evidencia, ¿cuál es? La evidencia viene a ser el informe de indagación. En este informe de indagación va a estar todos los criterios de evaluación. Todo lo que hemos dicho, todos los pasos del método científico. Igual, en los instrumentos de evaluación, lista de cotos. De la misma forma se hace, vamos a la competencia diseña. Vamos a diseño. Igual, copio todo el estándar de la competencia diseña. Y también pongo la competencia y sus capacidades. En este caso igual, tiene tres capacidades principales. Determina una alternativa a solución, plantear una solución a esa alternativa, una solución tecnológica tiene que plantear, y por último tiene que ejecutar y probar su alternativa a solución. Esas tres capacidades. Y en eso consisten los desempeños. Igual en este caso, igual que indaga, se copia todos los desempeños. Va a tener que trabajar todos los desempeños. Se precisa con el contenido temático de explica. Si estamos trabajando de nutrición, vamos a encontrar que, por ejemplo, en su texto va a haber producción de yogur como solución a la desnutrición. En base a esta producción de yogur, él va a describir el problema de la desnutrición y va a plantear, de repente, como alternativa tecnológica, producir yogur. Y él tiene que plantear esa alternativa tecnológica, ¿no? Representando mediante dibujos, maquetas, y debe ejecutarlo. Estos criterios de evaluación salen siempre de los desempeños. Y nuevamente vamos a poner aquí las evidencias, viene a ser, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo. Si le has puesto que es un trifoliado, el trifoliado viene a ser la evidencia. El trifoliado. Si vas a decir que es una maqueta, la maqueta será pues la evidencia para el otro, ¿no? Para el otro criterio. ¿Ya? Entonces, igual aquí yo siempre califico lista de cotejos. La planificación es simple, lo importante es que ustedes se pongan lo que van a trabajar. Yo sí siempre recomiendo planifiquen lo que van a hacer. En la web van a encontrar, parecen hermosas planificaciones, pero les aseguro que no son ejecutables. Vamos ahora a las actividades, rápidamente. Por eso primero, para hacer esto, tiene que realizar, por si acaso, el experimento. Con los niños hay que realizar el yogur. Yo lo que hago es realizo el yogur. Entonces, ¿qué les pido? Hacemos experimentación del yogur. Entonces, ¿cómo se realiza? Les pido leche, tienen que traer un termo y tienen que traer un poquito de yogur comprado. Eso es todo. Trae el equipo y luego, de acuerdo a su texto, leen ellos a qué temperatura debe estar nuestra leche y van a ver que va a estar en, creo que es 42 grados Celsius. ¿Ya? Se va al laboratorio y se comprueba con un termómetro que esté a 42 y luego se vacía al termo. ¿Para qué? Para que tiene que mantenerse esa temperatura. Eso dice en el texto. Todo eso van a encontrar en su texto. Luego le van a echar un poquito de yogur que han comprado, de cualquier yogur, poquísimo. Ese es el cultivo. Generalmente hacemos en la segunda o tercera hora y nuestro experimento ya está para la salida, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde vamos y ya tenemos el yogur. Entonces ellos han experimentado, ven el yogur, ven lo que han hecho y ahora viene recién el planteen ahora. Entonces ellos tienen que usar imaginación, creatividad para plantear una alternativa tecnológica. Yo quiero que hagas una fábrica de yogur ahora. Ya sabes cómo se hace el yogur. Entonces ellos van a dibujar, a ver, ¿qué harías? Pues la leche, ¿en qué pondrías la leche? Entonces dice, un tanque, ¿ya? ¿Cómo sería tu tanque? Ahí está tu tanque. ¿Qué más necesitas? Necesito que ese tanque vaya
a una terma. ¿Cómo sería tu terma grande? Porque no va a ser llevarte una terma de 1 litro. Mi terma sería de más o menos de esta forma, con doble capa, así. Entonces habría un tubo que entre, ¿ves? Va planteando él su diseño. Él tiene que diseñar su creativamente. No es que tú le vas a ir, haz esto. Sino que tú le vas preguntando, ¿y por dónde va a pasar? Y después de eso, ¿a dónde tiene que ir? ¿Con qué vas a medir la temperatura? Entonces él va a decir, aquí va a haber un termómetro. ¿Dónde está tu termómetro? ¿Quiere estar? Ahí lo va a poner. Sí, van planteando su tecnología con dibujos, ¿no? Y van a tener que explicarlo. Si lograron, por eso pongo aquí el criterio, ¿no? Si elaboró dibujos, flujogramas o esquemas de su alternativa tecnológica, están logrando este criterio de evaluación. Yo había hablado el día miércoles. Profesor del enfoque por competencias no explica. Hace preguntas. El profesor del enfoque por competencias es ducho en hacer preguntas, ¿no? Les hace leer y les pregunta qué entienden. Por eso en el texto va a estar cómo elaborar el yogur. ¿Qué sigue? Esto sigue, muy bien. Luego, ¿qué sigue? Muy bien. ¿Ya hemos aprendido? Sí. Háganlo. A ver, ¿qué seguía? Van haciendo. Igual es aquí. Ya hemos hecho. Ahora, ¿cómo sería su fábrica? ¿Qué necesitas? ¿Cómo sería? Entonces ellos van elaborando. Otros lo pueden hacer en maqueta. Yo lo quiero hacer en maqueta, ¿ya? Usas cartulina, cartón y lo haces, ¿no? Las maquetas, miren, aquí va a ir, explica su alternativa. A nuestras actividades. Se les había dado también. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso les había dicho, yo en la primera actividad acostumbro, siempre reflexionamos sobre el problema de la situación significativa y elaboramos normas, es lo primero que hago, ¿no? Como esta situación significativa, en el caso mío, en mi institución, trabajamos desde todas las áreas, entonces el profesor que le toca las primeras horas hace esto. Yo ya le doy como preguntar, a ver, ¿qué han hecho? ¿Y qué trataba la situación significativa? Así como una recapitulación y trato de orientar a mi área. Entonces ahí trato de enfatizar, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no traen su almuerzo? ¿No? ¿Y qué hace si no están almorzando? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener? Entonces trato de enfatizar a mi área. 2 horas pedagógicas va a tener, vamos a trabajar, conocemos las biomoléculas que ayudan a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces aquí se le pone, en esta actividad los estudiantes se informarán sobre las biomoléculas en los alimentos que son necesarios para realizar el trabajo. Leerán su libro, la página 45, y desarrollarán su libro de actividades, página 26 y 27. Esto también les había dicho. Yo les he puesto ese ejemplo que pueden desarrollar la actividad, pero es de acuerdo a la característica de sus estudiantes. Yo el día miércoles les he dicho cómo se saca las características de los estudiantes. Eso se saca mediante la evaluación diagnóstica. En el caso mío también les he dicho que este libro de actividades que se le da a los estudiantes tiene un nivel más alto de la característica de mis estudiantes. No he podido trabajar, por ejemplo. No puedo trabajar porque tiene un nivel cognitivo más alto. Para ellos es difícil desarrollar esas actividades, ¿no? Pero si ustedes ven que sus niños sí pueden, entonces hay que plantearle de esa forma, que lean su libro y también las actividades. Indudablemente tú vas a trabajar de acuerdo a las características de sus niños, de acuerdo al ritmo de aprendizaje. También les he dicho, por más que hagas lo que hagas, colega, no vas a poder desarrollar todo el texto escolar, es imposible. Yo que trabajo en colegio G, tengo 6 horas pedagógicas, no logro. Entonces por eso también hemos dicho que tienen que trabajar estas estrategias que van a ir planificando, tiene que ser enfoque por competencias, que formen estudiantes autónomos. Y les vuelvo a explicar, si ustedes explican, así como le estoy explicando, lo convierten en dependiente, no autónomo. Por eso que tienen que más bien hacerle preguntas al estudiante para que sea autónomo. Él solo pueda aprender. El autónomo aprende solo. No necesita que le expliquen. Eso tenemos que formar. Entonces, en esta página yo estoy programando ya su libro, pues en la
sesión voy a poner las estrategias. Ahorita solo estoy planificando los contenidos temáticos de la experiencia. La actividad 3, por ejemplo, explicamos sobre las moléculas que dan energía a nuestro cuerpo para realizar trabajo. Igual, el título parece igual, pero aquí van a trabajar sobre los monosacáridos. Van a leer ya la página 46 y 47. Y van a explicar sobre los monosacáridos, oligosacáridos o los polisacáridos, ¿no? Haciendo uso un organizador visual y un audio. En este caso le estoy pidiendo un audio. Que graben su explicación. Eso es lo que voy a evaluar, ¿no? Estoy creando evidencias de cada sesión. Y sigo planificando, ¿no? La actividad 4 será igual 2 horas. Planificamos, indagamos sobre el contenido de almidón en los productos energéticos, ¿ya? Aquí también les quiero decir, por experiencia, siempre en la primera vez, esta experiencia, tienen que hacerlo, la experiencia de indagación, mínimo 3 o 4 actividades, es decir, 4 días, ¿no? 4 veces en 2 horas. La primera vez. Después ya cuando aprendan los estudiantes a hacer la indagación, yo he llegado a sistematizar en dos sesiones, es decir, 2 horas hago la planificación y las otras 2 horas a otro día que me toca hacemos la experimentación. Y el informe de indagación queda como tarea, experimento. Es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? En esta actividad los estudiantes plantearán hipótesis sobre qué contiene mayor cantidad de almidón, la manzana o el plátano, luego identifican variables, determinan estrategias, determinan los materiales, elaboran cuadro de recojo de datos, hasta ahí la planificación. Y a la otra actividad 5 realizamos la experimentación. ¿En qué consiste? En esta actividad los estudiantes realizan los experimentos, registran datos, elaboran los gráficos estadísticos, interpretan y comprueban su hipótesis, sacan conclusiones y elaboran su informe de indagación. Ya les he dicho, nunca he llegado a elaborar en el mismo día. Elaboran su informe y ya queda tarea. Hasta sacar conclusiones, trabajo en el aula. Elaboramos nuestro informe para que aprendan. A ver, ¿cómo vamos a elaborar? Paso por paso. ¿Qué vas a poner primero? ¿Qué pondrías? ¿Cómo estaría? A ver, presenten. ¿No le podría aumentar algo más? Y van aumentando. ¿Cómo va quedando su informe? Y así, ¿no? Así se va elaborando toda la clase, los 90 minutos. Y terminan. Eso es la primera vez para que aprendan a elaborarlo. Luego, mira, otra actividad. Conocemos los lípidos que también dan energía a nuestro cuerpo para trabajar. Eso van a leer los libros 48 y 49 del texto. Y ellos van a presentar mediante una infografía. Así voy planificando. Y así van planificando todos los contenidos temáticos con ayuda de su libro. Y como ven, yo lo formulo por semana. Yo tengo 3 clases a la semana, son 6 horas. La primera para una semana, 2 semanas, y hago las 3 semanas y 4 semanas. ¿No? Tengo que hacer las 4 semanas.